Ahí estamos viendo a Amy Winehouse con Back to Black, una tremenda canción con la que iniciamos el Pauta Abierta del día de hoy. Por supuesto, al final del programa van a poder disfrutar del video completo de la lamentablemente fallecida Amy Winehouse. Vamos ahora con los titulares en Pauta Abierta. ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo Pauta Abierta por TV UCT Araucanía, canal 50, señal de aire, canal 61 del sur, Telefónica del Sur, para todo el sur de Chile, desde Talca hasta Coyhaique pueden encontrar nuestra señal y también en el streaming en www.tvuct.cl, además en youtube.com/tvuct. Hoy día vamos a estar conversando acerca de una buena noticia que tiene que ver con el tren. ¿Volverá el tren a Pitrufquén? Parece que sí. Hay noticias, hay luces al respecto. Se los vamos a estar contando el día de hoy. Una buena noticia para todos los vecinos de la comuna de Pitrufquén. Y también vamos a tener una interesante conversación con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, el doctor Juan Mancilla, quien nos va a dar luces y una radiografía de el estado de la educación actualmente en Chile. De eso conversamos hoy día en Pauta Abierta por TV UCT Araucanía. Una muy buena noticia, no solamente para los habitantes de la comuna de Pitrufquén, sino de todos los alrededores de esta importante comuna de nuestra región de la Araucanía, porque vuelve el tren. Bueno, ese es el proyecto por lo menos en el que están trabajando EFE y también el municipio de Pitrufquén, pero ya han hecho anuncios importantes porque van a trabajar y van a comenzar con un proyecto, tal vez con viajes pilotos, ¿no? Después de 15 años les queremos contar que regresa el añorado tren de pasajeros a Pitrufquén, esto por medio de las gestiones, por supuesto, del municipio, en este caso la alcaldesa Jacqueline Romero, junto con Ferrocarriles del Estado, que busca a través de un plan piloto, como les comentaba, posicionar a la comuna como una sólida opción para el retorno definitivo del tren. Qué linda noticia. El tren es un medio de transporte maravilloso, eficiente y que además permite una seguridad, un confort de viaje que pocos medios pueden ofrecer. De acuerdo a lo que informaron las autoridades, prontamente van a iniciar un plan piloto con recorridos desde Temuco hasta Pitrufquén y por supuesto viceversa en horarios peak. Esto va en directo beneficio, por supuesto, de todos aquellos que tienen que movilizarse desde la capital regional de la Araucanía, en este caso Temuco, con la comuna de Pitrufquén, pero tanto o más importante con los habitantes de Pitrufquén que diariamente están viajando a Temuco para trabajar, para atenderse en salud, para estudiar. Muchos estudiantes viajan todos los días desde Pitrufquén haciendo enormes esfuerzos. Sabemos lo complejo que es, ¿no?, el transporte público muchas veces, y el tren viene en este sentido a aliviar también esta alta demanda que hay de movilización entre Pitrufquén y Temuco en este caso. Pero estuvimos conversando con la alcaldesa de Pitrufquén y también con el presidente de EFE, quien estuvo en nuestra región justamente para dar inicio a este proyecto, a este plan piloto que esperamos traiga muy buenas noticias y beneficios, sobre todo para los habitantes y amigos de Pitrufquén. Vamos a escucharlo. En Pitrufquén la gente sí quiere el tren, en Pitrufquén la gente quiere recuperar esto que por muchos años había perdido, y así seguimos en contacto, y ya cuando ya nos dicen se viene el tren a Pitrufquén, vamos a hacer un piloto por Freire, por Pitrufquén, y ustedes ven, nosotros no tenemos estación, pero aún así, sin estación, viene igual el tren a este piloto, donde obviamente se van a hacer paraderos por mientras, y obviamente proyectando a futuro, si todo anda bien, poder realizar algo bonito acá en este sector con la estación que corresponde. La empresa de los ferrocarriles del Estado avanza, pero lo hacemos de a poco, con mucho cuidado, con mucho, a veces incluso hasta sigilo, porque queremos comprometernos y cumplir. Y por lo tanto esto que estamos haciendo en este momento con la alcaldesa es poder desarrollar, ir revisando si tenemos las posibilidades de dar un servicio adicional que esta vez conectaría a Temuco con Pitrufquén. Bueno, y tal como lo dice ahí nuestro titular, ¿no?, avanza el tren hasta Pitrufquén, una gran noticia que esperamos cobre vida prontamente, porque justamente son los vecinos los más beneficiados y los que están ansiosos, ¿no?, de tener la posibilidad de volver con el tren. Hace algunos años se
se llevó una mala noticia para Ferrocarriles cuando colapsó el tren ferroviario que está justamente sobre el río Tolten. Luego de años se fue restaurando este tren, este cruce ferroviario, ¿no?, a través del puente, y volvieron a habilitarlo, construyeron un puente mucho más moderno, mucho más sólido. Por tanto, ya están dadas las condiciones para que vuelva el tren hasta Pitrufquén. ¿Qué dicen los vecinos de la comuna? Bueno, la presidenta de la Junta de Vecinos de Pitrufquén también manifestó su interés, su intención, y qué piensa, qué opinan acerca de esta. A ver. Feliz porque yo recuerdo mis tiempos mozos y también cuando yo estaba embarazada de mis hijos viajaba en tren. Estuve viajando como 10 años en tren y me sentía segura, tranquila. Yo podía ir con todos los bolsos que podía ir y no había ningún problema. Viajaba muy segura y la atención de la gente que trabajaba ahí es excelente. Y por eso echamos de menos, mucho de menos lo que cuando ya se nos cerró la estación y empezó todo esto que ya no existía la estación. Bueno, ahí veíamos entonces, por supuesto, cuál es la motivación, el interés y también las ganas que tienen los vecinos de que vuelva el tren a Pitrufquén, que esto se haga una realidad. Le pediría también a nuestro director de televisión que nos muestre un poquito más de las imágenes, porque quedamos todos aquí encantados. Gracias a don Julio Jiménez por compartir con nosotros estas hermosas imágenes que fueron obtenidas también por nuestro colega Iván Baeza. Qué lindo, qué estándar, qué nivel. La verdad es que disfrutamos poder compartir este tipo de noticias que esperamos perduren, que se concreten, que sean una realidad, que esté trabajando permanentemente el tren, porque de verdad se ve en las imágenes ahí la calidad de este medio de transporte, por supuesto que eleva y mejora las condiciones de vida de todas las personas que están ahí en Pitrufquén. Mucho éxito, que se concrete muy pronto este proyecto, y a ver si nos vamos a dar una vueltecita por ahí. Nos vamos al corte y seguimos aquí en Pauta Abierta. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en Pauta Abierta a través de TVCT Araucanía, Canal 50, señal de aire en Temuco y Padre Las Casas, Canal 61 del Sur para todo el sur de Chile, desde Talca hasta Coyhaique. Y tal como lo habíamos anunciado, estamos ahora con el decano de la Facultad de Educación de la Universidad Católica de Temuco, doctor en Filosofía y Letras de la Universidad de Salamanca. Estamos conversando ahí fuera del micrófono. Doctor Juan Mancilla, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por la invitación, Francisco. Un gusto para nosotros tenerlo acá nuevamente, porque hemos estado conversando en otras ocasiones, sí, pero también para que actualicemos la conversación, ¿no?, en torno a la educación, que es su área de expertise. La educación en Chile. Usted como hoy día trabajando en la Confauce, ¿no?, liderando también esta agrupación que reúne a los decanos de las universidades que tienen Facultad de Educación en Chile, ¿no es cierto? Han desarrollado un trabajo, usted en la presidencia, si mal no recuerdo, desde el año 2021, sí, que está también avanzando justamente en una lógica común, que es buscar, por supuesto, mejores condiciones, la mejor calidad y la mejor proyección de la educación en Chile. Cuéntenos un poco de eso. Así es. Bueno, el Consejo de Decanos de la Facultad de Educación de Chile, Confauce, existe desde principios de los 90, es una organización que ha ido incorporando a los distintos decanatos en la medida que ha ido avanzando también
La propia incorporación de nuevas universidades, se ha incorporado últimamente la Universidad Diego Portales y la Universidad de los Andes, son 26 facultades de educación que se agrupan en torno a la educación. Lo que nos mueve a nosotros es la formación inicial docente en todas sus áreas, en todos sus ámbitos. Y claro, eso implica ahí una participación en distintos otros consejos, como por ejemplo en la CNA, en el Consejo Nacional de Educación, en un consejo que se conoce poco, pero que es relevante, que se llama CAFID, que es el Consejo Asesor de la Formación Inicial Docente del CPIP, y en fin, y en todos los requerimientos que nos haga el propio Consejo de Rectores y el Mineduc. ¿Cuáles han sido los avances que podríamos mencionar en los últimos años? Porque estos trabajos son de larga data también, ¿no? Son procesos lentos. Nosotros hemos tratado en el Consejo de Decanos de entregar recomendaciones, sugerir mejoramiento de las políticas públicas involucradas con la formación inicial de profesores, agregando evidencia empírica, agregando también las realidades territoriales. No es lo mismo una universidad que tiene una facultad de educación en Magallanes que la Universidad de Tarapacá, o nosotros mismos aquí en la Araucanía. Entonces hemos colocado algunos temas que muchas veces el legislador, cuando diseña la política pública, no las visualiza, y eso ha implicado que hemos estado varias veces en la Comisión de Educación y Cultura, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara del Senado. Además de esto, de estar usted en esta época liderando también por elección unánime también del resto de los decanos, hay que señalarlo, trabaja directamente como asesor de la Presidencia de la República. Actualmente usted está trabajando también ahí en la asesoría del Ministerio de Educación particularmente. O sea, se ha conformado un consejo asesor presidencial desde el Ministerio de Educación que ha convocado a 23 personas desde finales de diciembre, desde enero hasta junio, termina de sesionar ese consejo, en donde estas 23 personas deben elaborar un documento que permita entregar recomendaciones para la reactivación educativa, porque realmente los datos son muy duros en el sistema escolar, y por eso el Ministerio de Educación se ha visto en la obligación, hay que decirlo, de convocar a agentes representativos del mundo público, privado, en las universidades, líderes, en fin. Este consejo lo integra la UNICEF, lo integra fundaciones como Belén Educa, exministros de Hacienda, exministros de Educación, Premio Nacional de Educación, está el rector de la Universidad Católica de Santiago, la rectora de la Universidad de Chile, y yo estoy en representación de los decanos. En este caso también incorporando las universidades privadas que tienen otra agrupación que no tienen participación ahí, pero también nosotros tratamos de representar a esas casi 50, sumando en todo 45, 46 instituciones. Ese ha sido el desafío y bueno, en ese sentido el Ministro de Educación ha confiado en que podamos nosotros asesorar en el Consejo y también en los planes de reactivación que hay educativa. Cuando hablamos de reactivación educativa, cuéntenos un poquito más, decano, porque efectivamente mundialmente hemos vivido una pandemia, estamos saliendo de eso, pero eso en términos probablemente de formación educativa, usted manejará los datos, pero ha tenido un enorme impacto, ¿no? Ya conversábamos también fuera de micrófono respecto al tema de la convivencia escolar y lo serio que es este tema actualmente. Sí, nosotros además como Consejo de Decanos estamos involucrados en una asociación de decanos de América Latina y tenemos también antecedentes en los cuales evidentemente no es un problema de la contingencia solamente para Chile, sino mundial. Y en el caso nuestro hay datos que son bastante reveladores. Por ejemplo, entre 2021 y 2022 hay un aumento significativo de las, podríamos decir, acusaciones denuncias a la Superintendencia de Educación respecto de la violencia y la convivencia. Es decir, uno ve que el 70% aproximadamente de las denuncias son de convivencia escolar y el 20% de otros temas. Situación inversa que ocurría antes. 2019 siempre va a ser antes. Entonces lo que se ha mostrado es que
el escenario inmediatamente post-pandémico es más duro en datos que otros. Otro punto tiene que ver con la salud mental, el incremento de más de 70.000 licencias médicas del profesorado histórico en el 2021 y hace que efectivamente existan zonas en el país donde prácticamente no hay profesores. Entonces, un eje es la convivencia escolar, la salud mental. Otro eje de problemático que está hoy día discutiéndose en la agenda es el tema de la inasistencia grave. Inasistencia grave se considera en el nivel inicial, antes del nivel escolar, que los niños falten 80% de inasistencia. Claro. Y en educación escolar es de un 85%. Bueno, esa inasistencia también está elevada a números críticos. Por ejemplo, en NT1 llegó al 70% de inasistencia. Por lo tanto, hay un problema más sistémico asociado a esa situación. Y lo otro es, el otro eje es la desvinculación del sistema escolar. Creo que está en un orden de 1.300.000 jóvenes o niños jóvenes que no se desvincularon. Por lo tanto, hay una situación de revinculación escolar, pero hay ahí también que visualizar otras variables, porque la desvinculación escolar no necesariamente en algunos casos ha significado abandono de su proceso formativo, porque también ha aumentado el homeschool en todo el sistema. Antes era muy... Era un hecho aislado prácticamente. Ahora no es tan aislado. Entonces, los exámenes libres, en fin, entonces los datos que nos muestran hace que hay que hacer un esfuerzo país, transversal, integral, de tal manera que los niños vivan, saben que la escuela, el liceo, no solamente es un espacio de cobertura curricular del salón de clases, sino que es un espacio de socialización, de generar también sociedad en ese sentido, ¿no? Usted nos comentaba, yo me recuerdo en una entrevista que hicimos hace unos 2 años, el valor que tenía la presencialidad, el recreo, los espacios comunes, el compartir con otros pares. Claro, ¿no? Es muy relevante, pero hay un actor que es clave, que es el profesor, el educador, en fin, la educadora. Y ahí es donde nosotros como consejo también de decanos tenemos una preocupación muy grande y tiene que ver con la no elección de la pedagogía como opción profesional en el país. Dejando entre paréntesis los datos que son muy positivos de matrícula en el sistema, tal vez afectados por el algoritmo de los 1000 puntos, hay que visualizar cómo es el comportamiento de aquí al 2026, porque la proyección que hay, que hemos hecho nosotros como Consejo de Decanos a través de nuestros datos, que de hecho también elige Educar y otras fundaciones, es que va a existir un déficit muy alto de profesores, y particularmente en educación de párvulos. Y educación de párvulos que además es fundamental. Yo creo que no se dice lo suficiente lo importante que es ese nivel formativo, ¿no, decano? Sí, claro, por eso que cuando nosotros, yo he estado en estas discusiones en la Comisión de Educación del Senado y hay exposiciones donde nos dicen que nosotros tenemos que lograr estándares muy altos como Singapur, Corea del Sur, Estonia, Finlandia, que son los que muestran un comportamiento muy potente en pruebas externas. Claro, pero es que en esos países, y eso lo hemos dicho también al ministro y lo hemos dicho de todas las formas posible, y el ministro anterior también, que la pedagogía, o sea, la educación, no es prioridad nacional. Es un tema importante, relevante, pero no es lo más importante. En esos países sí fue una apuesta. Es decir, que toda esa carga impositiva también, o sea, va mucho hacia el profesorado, hacia la investigación, hacia una mayor profesionalización, dignificación de la docencia. No es el caso nuestro. Hay una correlación positiva, podríamos decir cuasi perfecta, entre la baja opción por educación de párvulo y el salario. Por ejemplo. De todo el conglomerado de profesiones, la educación de párvulo no está en el cenit de la pirámide, sino que está, digamos, en la base. Y eso no puede ser, no es aceptable, porque si no tenemos un discurso muy así vinculado al valor de la educación, pero luego en lo fáctico no hay concordancia. Y naturalmente que eso tiene sus consecuencias. Y se ha avanzado, yo creo, pero es un problema,
Pues algunos en este informe que va a aparecer, se habla de que es casi un tsunami el que se nos viene. Y estructuralmente, ¿cómo se puede enmendar el rumbo en ese sentido, decano? ¿Existe una posibilidad? ¿Dónde está este punto de inflexión para empezar a tomar esas decisiones correctas? ¿Existe ese punto? ¿Ya lo pasamos? ¿Cómo podemos encauzar un poco esta temática o ponerla en valor para que efectivamente se tomen las decisiones políticas correctas? Porque finalmente va asociado a eso, ¿no? Yo creo que hay que avanzar con más celeridad en la evaluación de algunas leyes que se han instalado en el país. Por ejemplo, la ley 20.903 del sistema de profesional docente. Al 6º año de la implementación de una ley tan estructural como esa, debió ser evaluada. Yo sé que se ha evaluado esa ley y que, bueno, no conocemos el informe específico, pero hay que hacer algunas correcciones. Y una de esas correcciones tiene que ver con el incremento que se pensó de exigencia de los puntajes para estudiar pedagogía, cuestión que hemos tenido que detener de tal manera que hemos tenido que detener distintos actores en las cámaras, porque si no, no vamos a tener profesores. Entonces hay un esfuerzo que tiene que ser del sistema, en este caso legislativo, del Poder Legislativo, pero también de las propias universidades, del colegio de profesores. Tiene que haber una propuesta mucho más integral, amplia, porque hay variables que la evidencia empírica dice que afectan a la profesión. Una de las primeras es la cantidad de estudiantes por sala. Otra es la cantidad de el puntaje con el cual ingresan los estudiantes de pedagogía. Y la otra tiene que ver con las remuneraciones. Entonces tiene que producirse ahí una articulación que permita que se mejore la profesión en sí. ¿Por qué? Porque no es solamente el tema de no elegir la profesión docente, sino que también hay datos que nosotros los tenemos y otros países de América Latina no lo tienen porque en el fondo estar en la OCDE, la OECD permite que existan, nos exigen esta información. Y es que hay un abandono temprano también de la profesión docente. O sea, no es solamente que no elijan, sino que luego de elegir, se van. Claro, es legítimo que uno pueda transitar, pero hay un abandono muy temprano y eso exige nuevamente que instituciones como el CPIP pueda promover tutorías para los profesores que están ingresando en el sistema, o también todo lo que tiene que ver con estas mentorías, ¿no? Porque nosotros estamos además hiperevaluados, nos miran mucho, ¿verdad? Así es. Y hay mucho cuestionamiento. Yo diría que están muy expuestos si todas siempre, las carreras estuviesen bajo la lupa o mirando lo que sucede desde el ojo de la cerradura, yo creo que nosotros saldríamos muy bien, porque evidentemente tenemos mucha experiencia en cuanto a la propia evaluación docente. Y tiene muchas barreras de medición, de control, etcétera. Pero ahí, por ejemplo, usted lo señalaba en la conversación hace unos minutos, la alta tasa de licencias médicas que tendrán que ver, supongo, con el estrés que genera estar con 40 estudiantes en sala, con la presión, con la alta carga. Muchas veces dicen esto de que los profesores no paran nunca de trabajar, porque se van de la casa, preparan las clases, llegan, tienen clases todo el día. Es duro. Claro, porque además aquí el profesorado en enseñanza básica, en enseñanza media, en las escuelas especiales, en fin, en los jardines, tienen que primero diseñar la enseñanza, lidiar con lo que significa la contingencia propia del aula, con los pares y con los apoderados, que a veces son los más difíciles. Y eso constituye una especie, va configurando un escenario de burnout, de desgaste, primero profesional, después personal. Se corrosiona, también en Estados Unidos hay estudios sobre la corrosión del carácter, en el cual después ya se vuelve una situación de mayor irascibilidad que termina con una licencia médica. Por eso que en este Consejo de Reactivación también se hablaba de que este es un desafío también país. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, los profesores puedan tener algunos privilegios también. Por ejemplo, en la atención médica.
O sea, si es profesor, que tenga prioridad la atención médica, la atención psiquiátrica, la atención de salud, en fin, cosas de ese tipo. Que haya un reconocimiento social también a la claro, labor transversal y clave que tienen los profesores. Y también, volviendo al tema anterior de la revinculación, de que también exista mayor aporte también desde los medios de comunicación, por ejemplo, en términos de otorgar la importancia de la escuela, de estar en la escuela, de vivir, de que vuelvan a las clases los estudiantes, de valorizar al profesor. En fin, eso se puede hacer antes de que uno mire una película o un filme en el cine, qué sé yo, antes que comiencen Lollapalooza, antes que en un estadio. Hay un tema de que se necesita aquí un trabajo... Una revalorización y un reconocimiento de la labor. Claro, permanente. Yo creo que eso es importante porque hay mucho desgaste. Yo creo que hay temas de recursos también. Y lo otro que consideramos, y es un tema ya más delicado, podemos decir, pero está en la discusión, es que el servicio civil de reclutamiento en la alta dirección pública recupere su prestigio. De tal manera que los que asumen cargos en la alta dirección pública, directores, directoras de establecimientos o de los servicios locales de educación, no sea producto de cuoteo político. Y eso es lo que también ha ido ocurriendo. Claro. ¿Por qué? Porque después de la acción directa del profesor en el aula, el segundo factor que influye significativamente en lo que es el mejoramiento de los aprendizajes de nuestros niños y nuestros jóvenes es el liderazgo de quien dirige. Y entonces ahí hay un problema también en términos de que si usted habla con el profesorado o con personas que se perfeccionan, que consideran que pueden tener las competencias para poder dirigir a una institución o una macroinstitucionalidad, en fin, de pronto visualizan de que todo está a veces arreglado. Entonces hay un gran desafío ahí, y de hecho está en la agenda legislativa de la Comisión de Educación del Senado, por lo que hablamos con el senador García Ruminot, que desde marzo él reemplazó a Yanna Proboste, y él plantea que hay un tema ahí que tienen que analizar y visualizar y que tiene que ver con esta situación, por ejemplo, de los servicios locales de educación pública a nivel del país, que tienen que realmente girar en otro foco de tal manera que puedan hacerse cargo del sentido que tiene esta nueva educación pública, porque al final pareciera ser que es como la vieja educación, digamos, como con parches, claro. Decano, y en ese sentido usted lo comentaba hace unos minutos, se están, con los consejos asesores, con el trabajo que están haciendo con los expertos como usted, se están tomando hoy día, se está avanzando en tomar las decisiones políticas correctas para esta mejora, ¿qué es lo que se señala desde el punto de vista técnico? Yo creo que ahora el foco está en el campo de la educación en Chile, en la reactivación educativa. La reactivación educativa tiene que atender a estas urgencias, como te decía, salud mental y convivencia, inasistencia grave y revinculación de los estudiantes. Ese es el foco. Estas recomendaciones no son una agenda de lo que tiene que hacer el ministerio, que hay otras cosas que se están haciendo. Ese es el foco. Pero naturalmente que el desafío yo creo que es mayor. Se está hablando también de que se podría hacer un gran congreso nacional pedagógico para poder discutir, en fin, los temas que se deban discutir por región, en fin. Pero ese es el gran foco en educación. Tú sabes que la gran preocupación del país es hoy día la prioridad nacional por presupuesto es la seguridad. Sí, claro. Y eso incluso ha afectado a la ciencia y está afectando también a que ahí está la prioridad. Pero yo creo, y eso lo hemos hablado, que esto es una situación en cadena, o sea, también nosotros tenemos que hacernos cargo de la educación del país. Una buena educación probablemente va a disminuir, no probablemente, los números sí indican. Una buena educación reduce los índices de delincuencia, hay una serie de factores transversales que son mucho más profundos. Sí, además que aquí estamos hablando de la educación en un plano muy genérico, formal o convencional, pero todo lo que tiene que ver con la educación para jóvenes adultos, la EPJA, por ejemplo,
es otro desafío, la educación hospitalaria, en fin, la educación de adultos es importante porque aproximadamente el 30% de la población chilena no ha culminado su cuarto medio. Por lo tanto, hay desafíos que son sistémicos con la educación, también el derecho de la educación propia de los pueblos originarios, en fin. Creo que todavía nos falta, pero lo importante es que se tomen decisiones, creo yo, no desde la intuición, ni desde el perfil ideológico de cada partido o conglomerado, sino que desde la evidencia científica y replicar buenas prácticas que sí han resultado en otros países del mundo. Buenas prácticas, decisiones desde el punto de vista técnico, también desde el conocimiento, claro. Decisiones de Estado, más allá de los gobiernos de turno. Vamos a tener que seguir conversando, decano, se nos acabó el tiempo, pero le agradezco mucho el que haya estado hoy día con nosotros en esta grata conversación y justamente abordando estos temas que son tan importantes, tan valiosos, tan contingentes para nuestra sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, a ustedes. Seguimos nosotros aquí en Pauta Abierta por TVOCT Araucanía. Bueno, y luego de esta interesante conversación con el decano Juan Mancilla, se nos hizo cortísimo el tiempo, habríamos seguido conversando un montón de rato sobre este tema tan interesante y tan importante como es la educación en Chile. Estamos terminando el Pauta Abierta del día de hoy. Agradecerles siempre la preferencia, la compañía, la sintonía que cada día crece en todo el sur de Chile, que estamos muy contentos. Agradecemos a los amigos de Concepción, de Chillán, de Puerto Varas, de Puerto Montt, que nos ven y que nos saludan desde allá también, y a los amigos de Coyhai, que por cierto cerramos el Pauta Abierta del día de hoy con Amy Winehouse, con esta canción Back to Black, que fue lanzada en el año 2006, lamentablemente tras la muerte de Winehouse el 23 de julio del año 2011 falleció ella. Las ventas del álbum se incrementaron drásticamente en todo el mundo y el álbum saltó al número 1 en las listas de iTunes en casi todos los países. Por supuesto, un reconocimiento, un éxito lamentablemente póstumo, si bien en vida también tuvo un éxito posterior a su fallecimiento. Este fenómeno de Amy Winehouse, ha seguido creciendo y creciendo. Seguimos con buena música aquí en Pauta Abierta, nos vemos en un próximo capítulo.